Todo está listo, mamá. Vendí todo lo que era de él. Pero lo que ella vio en la maleta jamás lo podrá olvidar. Esa mañana, Lucía se preparaba para regar sus plantas cuando el celular vibró. Era un mensaje de su hijo, Rodrigo. Todo está listo, mamá. Vendí todo lo que era de él. En ese instante, el aire se detuvo. No hablaba solo de cosas. Hablaba de la casa junto al mar, de las herramientas del taller y del reloj que su esposo usó el día que murió. Durante unos segundos, Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tomó su bolso, se subió al autobús más próximo y viajó 8 horas hasta Mazatlán. Pero cuando llegó, la casa estaba vacía, sin fotos, sin olor a madera, sin recuerdos, solo una maleta abierta sobre la cama con algo adentro que no debía estar ahí, algo que no tenía explicación. Lucía se acercó, temblando, y al abrirla, entendió que su hijo no solo había vendido su pasado, sino que también había traicionado su promesa más sagrada. Lo que vio en esa maleta jamás lo podrá olvidar. La mañana empezó como cualquiera en Culiacán. El sol ya se colaba entre las persianas y el olor a café recién hecho llenaba el pequeño comedor. Lucía Armenta, de 66 años, se inclinó sobre sus plantas del balcón. Les hablaba bajito, como si pudieran escucharla. Era su ritual desde que Darío, su esposo, había muerto 3 años atrás. Ese día, sin embargo, el aire tenía algo distinto. Pesaba. Cuando se sentó en la mecedora, su celular vibró sobre la mesa de madera. Un solo mensaje. Venía del número de su hijo, Rodrigo. «Todo está listo, mamá. Vendí todo lo que era de él». Lucía leyó 2 veces. No entendió. ¿Todo? El mensaje no tenía saludo, ni explicación, ni siquiera un punto final. Solo esa frase, seca, como si alguien hubiera arrancado una parte del alma y la hubiera dejado caer en la pantalla. El corazón le dio un golpe seco. Pensó en el taller de Darío, donde todavía quedaban las herramientas con las que arreglaba motores de barcos. Pensó en la casa de Mazatlán, esa donde los veranos olían a sal, mangos maduros y mar abierto. Y pensó en el reloj que él usó la última noche antes del infarto, el viejo Omega con las coordenadas grabadas del puerto donde se conocieron. Todo eso era de él. Lucía intentó marcar. 1, 2, 3 veces. A la cuarta, Rodrigo contestó, con una voz apurada y nerviosa. «Mamá, no te alteres. Sofía y yo decidimos vender la casa. El reloj también. Nos hace daño tener esas cosas, ¿sabes?» «¿Cómo que lo vendieron? Rodrigo, era de tu padre». «Ya está hecho. Tú firmaste el poder general hace años. Todo está legal». «No me digas eso». «Mamá, relájate. Fue lo mejor. Adiós». La llamada se cortó. Lucía quedó paralizada, el teléfono temblando entre sus dedos. El sonido del tráfico afuera se desvaneció, como si el mundo hubiera bajado el volumen de golpe. Se sentó en el borde de la cama y miró al vacío. Sobre la cómoda, una foto de boda de hace 40 años parecía mirarla con reproche. El reloj de pared marcaba las 9:12, e él asentiu o tempo parar. El resto del día pasó en una neblina. Intentó leer, preparar sopa, llamar a su vecina Berta, pero nada la sacaba de ese eco. Vendí todo lo que era de él. Esa noche el insomnio se le coló por las costillas. Se levantó, abrió el armario y empezó a revisar cajas viejas buscando algo, no sabía qué. En el fondo, entre una manta y un ventilador viejo de metal, encontró un sobre amarillento. En la esquina, el nombre de Darío, con su letra firme: «Si algo pasa y no confías en nadie, abre esto». Lucía tragó saliva. Deslizó el dedo bajo la solapa y dentro encontró una hoja doblada, escrita a mano, con olor a aceite y mar. «Lucecita, si lees esto es porque alguien te falló. No te desesperes. Busca al licenciado Esteban Ochoa en Mazatlán. Él sabrá qué hacer. Y recuerda lo que te prometí. Si un colibrí toca tu ventana, no tendrás miedo. Seré yo, recordándote que el amor no se vende». Lucía se tapó la boca con la mano. Las lágrimas le nublaron la vista. En ese instante, un leve zumbido llenó el silencio. Un colibrí verde esmeralda golpeó suavemente el vidrio de la ventana y se quedó suspendido frente a ella. Su corazón dio un vuelco. No sabía si era casualidad o un milagro, pero sintió que Darío la había escuchado. Se acercó al cristal y susurró: «No me voy a rendir, viejo, lo prometo». Al amanecer, sin desayunar, metió algunas mudas en una mochila. Sacó el dinero que tenía guardado en baixo do colchón y compró una pasaje.
Tomó el autobús de las 7:15 rumbo a Mazatlán. El viaje duró 8 horas, pero pareció eterno. En cada curva de la carretera repasaba la misma pregunta: ¿por qué me haría esto mi propio hijo? Recordaba la infancia de Rodrigo, su risa en el muelle, las tardes con Darío enseñándole a reparar motores, las noches en que los tres dormían escuchando las olas. ¿En qué momento se había roto todo? Cuando el autobús llegó a la terminal, el calor del Pacífico la envolvió como una bofetada. El olor a pescado y gasolina le recordó que estaba de vuelta en el lugar donde había sido feliz. Caminó despacio hasta la casa de playa. La llave todavía servía, pero la cerradura sonaba distinta, como si alguien la hubiera forzado. Empujó la puerta y el aire caliente del interior la golpeó. El olor era denso, mezcla de polvo, humedad y pintura fresca. Todo estaba vacío. Las paredes, antes cubiertas con fotos familiares, ahora estaban desnudas. El sofá, la mesa, los cuadros, todo había desaparecido. Solo quedaba una maleta sobre la cama del cuarto principal. Era de cuero marrón, vieja, la que Darío usaba para guardar documentos. Lucía sintió que el corazón se le quería salir. Cruzó el cuarto con pasos lentos, cada uno más pesado que el anterior. Acarició la superficie de la maleta. El cuero estaba frío, rígido, como si no debiera tocarlo. El cierre metálico brillaba con una mancha rojiza. Lo abrió. Dentro no había ropa. Había una carpeta azul, una llave envuelta en papel y una fotografía recortada en la que Darío aparecía junto a un mómem desconocido frente a un terreno baldío junto al mar. Detrás, unas palabras escritas a mano. Para cuando Lucía descubra la verdad. Lucía soltó la foto, dio un paso atrás y se cubrió la boca. No entendía nada. Sintió que el aire le faltaba, que el mundo giraba. En ese momento, oyó un sonido detrás de ella. Un leve clic metálico, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Giró en seco. El pasillo estaba vacío. Solo el eco del mar, golpeando la arena, entraba por la ventana abierta. Lucía respiró hondo, tomó la carpeta con las 2 manos y murmuró: «No sé qué escondías, Darío, pero voy a averiguarlo». El colibrí verde apareció de nuevo, posándose en el marco de la ventana. El viento movió las cortinas y la casa, vacía, silenciosa, pareció responderle. Lucía abre la carpeta azul y ve el nombre Cooperativa del Faro Viejo, Proyecto Reserva, escrito con tinta negra. Y debajo, el nombre que lo cambiaría todo: Rodrigo Valdés. Sonido del mar al fondo. El reloj Omega aún marca las 9:12. El mar no hacía ruido dentro de la casa, pero Lucía lo sentía empujando por las paredes vacías, como si quisiera entrar y llevárselo todo de nuevo. Puso la carpeta sobre la mesa de la cocina, una mesa que ya no existía, era solo el rectángulo más limpio del piso, el lugar donde había estado, y se agachó para usar la maleta como apoyo. Respiró hondo, abrió la carpeta. Si esta historia tocó algo en tu corazón, suscríbete a Cicatrices de Hogar. Aquí, cada semana, recordamos que el amor, incluso roto, puede volver a sanar, porque las heridas del alma también tienen casa. El primer documento era una hoja membretada: Cooperativa del Faro Viejo, Proyecto Reserva, abajo, en tinta deslavada, Acta Constitutiva, borrador. Reconoció la letra de Darío en las correcciones del margen, flechas, signos de interrogación, pequeñas notas con su caligrafía apretada. El segundo papel era una lista de nombres y oficios: Aureliano Beltrán, mecánico naval; Lucha Montoya, cocinera; Hilario Cota, patrón; Melitón Arce, redes; Tomasa Uriarte, primaria. Al final de la lista, en bolígrafo negro, administrador provisional, Rodrigo Valdés. Lucía tragó saliva, pasó la hoja. Venían 3 fotografías pegadas con cinta: un terreno baldío colindante con la playa cercado con alambre viejo, una caseta de madera con una lámina oxidada que decía Faro Viejo, y la última, la que había visto al abrir la maleta: Darío, de sombrero, apretando la mano de un hombre delgado, moreno, con bigote fino. Detrás, en tinta azul, el mismo mensaje: para cuando Lucía descubra la verdad. Metida entre los papeles, envolviendo una llave tubular, había una servilleta de cantina con letras torcidas por el sudor: Bodega 12, Terminal Pesquera, preguntar por don Aureliano. Lucía cerró los ojos un instante. La habitación seguía oliendo a polvo y a pintura barata,
Pero en el borde de la ventana, un colibrí verde volvió a agitar el aire. Se quedó suspendido, desafiando la quietud. Ella sintió ese viejo nudo en la garganta transformarse en algo distinto: determinación. Guardó la llave, la carpeta y la foto en la mochila. Cerró la casa, recorrió con la vista por última vez la marca de sol en la pared donde colgaba su reloj de cocina y salió a la calle. El pavimento ardía. Un perro dormitaba bajo la sombra de un tráiler estacionado. El puerto quedaba a 20 minutos a pie. La terminal pesquera olía a gasóleo, hielo y camarón. Hombres con botas de hule arrastraban cajas llenas de algo que goteaba. Un vendedor ambulante pregonaba aguas frescas desde un triciclo sombrado. Lucía apretó la servilleta en el puño, mientras buscaba algún letrero. No había. Se acercó a una caseta metálica pintada de azul marino. «Buenas», dijo con voz baja. «Busco la bodega 12. Me mandan con don Aureliano». El guardia la miró de arriba abajo, desconfiado, hasta que sus ojos se detuvieron en el nombre escrito en la servilleta. Chistó con los labios. «¿Usted es Lucía?», preguntó, sorprendiéndola. «Sí». «Pásele. Aureliano está al fondo, por las cámaras de hielo. Pregúntele por el Omega. Él va a entender». El nombre del reloj, en boca de un desconocido, le revolvió el estómago. Caminó por un pasillo de lámina corrugada. Las paredes sudaban salitre. Se escuchaba el crujido del metal al dilatarse. A mitad del corredor, un hombre ancho de hombros, con barba cana y manos gruesas, apilaba cubetas. «¿Don Aureliano?», dijo Lucía. El hombre levantó la cara. Tenía ojos pequeños, pero vivos. «Depende quién pregunta». «Soy Lucía Armenta, esposa de Darío Valdés». El hombre dejó la cubeta en el piso, como si pesara de pronto el doble. «Pues ya era hora», murmuró. «Sígame». La condujo hasta una hilera de puertas de metal. Cada una tenía un número pintado a brocha. La 12 estaba al final, medio borrado. Lucía sacó la llave tubular con manos torpes. El metal estaba frío como si guardara otra temperatura. Encajó. Giró. La cerradura saltó con un chasquido húmedo. Dentro olía a madera vieja y mecate. Había cajas apiladas, todas con el mismo sello. Cooperativa del Faro Viejo. Archivo. Aureliano encendió un foco amarillento y el polvo bailó en la luz. «Su marido era un cabezota noble», dijo. «Tenía miedo de que el chamaco se torciera por culpa de esa mujer. Perdón la franqueza». «Dígalo», respondió Lucía con un hilo de voz. «Ya no me queda lugar para las mentiras». Aureliano sacó la primera caja y la puso en el suelo. Dentro había cuadernos de cuentas, mapas del litoral con anotaciones a lápiz y, envuelto en periódico, un trozo de madera con la palabra «Reserva», marcada a fuego. «Esto iba a ser un refugio para viejos pescadores», explicó. «Taller, cocina, un aula para enseñar a leer a los que nunca fueron a la escuela. Y para los morrillos, algo que no los traiga al vicio». Su marido decía que la mar les dio de comer toda la vida, que ya era hora de cuidar un pedazo de mar. Lucía apretó los dientes, notó el pulso en las sienes. «¿Y Rodrigo? ¿Qué hacía aquí?». Aureliano sacó un folder manila y se lo tendió. «Administrador provisional, nomás para el papeleo». Pero el joven empezó a meter gente que no venía al caso. Gente de trajes. Quisieron convertir la cooperativa en otra cosa. Condominios con nombre bonito. Darío se plantó. Hubo gritos. Yo los vi. Lucía sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Abrió el folder. Correos impresos, minutas de reunión, una carta con membrete de una inmobiliaria cuyo nombre no reconocía. SNP Desarrollos del Pacífico. Estimado Rodrigo, confirmamos interés en el lote aledaño al Faro Viejo para proyecto Faro Residences. Agradeceremos agilizar firma antes de que su padre complique más el tema. El papel tembló entre sus dedos. Aureliano desvió la mirada, respetuoso. Don Darío vino aquí unos días antes de... Titubeó. Bueno, de que se fuera. Me dejó la bodega a mi nombre, por si las moscas. Y me dijo, cuando Lucía se presente, entréguele todo, hasta lo que no entienda. ¿Lo que no entienda?, inquirió Lucía. Aureliano se agachó detrás de una pila, tanteó algo y sacó una caja metálica cerrada con candado. La puso sobre una mesa improvisada de tarimas. Esto, dijo que solo usted y el licenciado Ochoa. Lucía sacó la otra llave, la pequeña, envuelta en papel dentro de la maleta. Encajó a la primera.
Dentro, una bolsa de lona, un sobre grueso y un cuaderno negro. Abrió el cuaderno. La primera página decía, con la letra redonda de Darío, Bitácora para Lucía. Si llegaste aquí, es que no pude convencer a Rodrigo a tiempo. Pasó a la segunda página. Un mapa de Isla de la Piedra con marcas a lápiz y flechas hacia una zona sin construcciones. Al margen, una frase subrayada. Registro a nombre de tercero, revisar con Esteban. Lucía apoyó la mano en la mesa. El mundo dio un pequeño giro, como cuando uno baja de un barco. El sobre gordo pesaba. Lo abrió con cuidado. Había fotocopias de escrituras, recibos de rentas de 3 locales en el malecón que ella no sabía que eran suyos, y una carta más delgada, doblada en 4. Lucecita, si llegaste con Aureliano, es que hiciste lo correcto. No te encerraste en el dolor. SAP quiso comprar el proyecto para lavar dinero. Rodrigo, por quedar bien, les abrió la puerta. No lo culpes del todo, no ve lo que mira el mar. Con Esteban registré a tu nombre, por interpósita persona, el terreno contiguo al Faro Viejo. No lo usarás para condominios, lo usarás para voces. Voces viejas, voces nuevas. En la bolsa de lona hay recibos que probarán que el dinero que Rodrigo dice invertir salió de tus rentas, no de él. No quiero que lo destruyas, quiero que aprenda. Si dudas, busca el colibrí. D. Lucía cerró los ojos y apretó la carta contra el pecho. El metal de la caja estaba frío, pero sus manos ardían. Aureliano carraspeó. Doña Lucía, con todo respeto, ¿va a seguir con lo que don Darío quería? Voy a seguir, dijo, y al escucharse supo que ya no había vuelta atrás. Pero primero veré a Esteban Ochoa. Aureliano asintió, con un brillo húmedo en los ojos. Él está en el despacho de siempre, por el centro. Si me permite, la acompaño hasta un taxi. Y bajó la voz. Tenga cuidado. Desde que S&B olió que el lote no se les iba a dar, han rondado. Aquí no, porque yo no doy santo y seña, pero allá afuera... Lucía guardó la bitácora, los documentos y la bolsa de lona en la mochila. Cerró la bodega. El sol la recibió con un golpe caliente. Mientras caminaban de regreso, sintió, sin necesidad de voltear, que alguien los miraba desde una camioneta blanca con vidrios polarizados, estacionada junto a una pila de redes. El motor estaba apagado, pero la sombra del espejo retrovisor parecía un ojo. No dijo nada. Subió al taxi. Aureliano apretó su hombro antes de cerrar la puerta. Para el despacho del licenciado Ochoa, por favor, le indicó al chofer. El taxi se internó en calles de casas bajas, fachadas deslavadas, una tienda de abarrotes con cartel de refrescos medio caído. Lucía sacó el cuaderno negro y lo sostuvo sobre las rodillas, como si fuera un animal pequeño al que hubiera que calmar. En el semáforo frente a la Plaza Machado, vio algo por el rabillo del ojo. La camioneta blanca doblando 2 cuadras atrás, sin prisa, como si también tuviera asuntos por esa zona. Tragó saliva. Guardó el cuaderno. El despacho de Esteban Ochoa era un segundo piso, encima de una papelería que olía a tinta. Subió las escaleras metálicas que vibraban con cada paso. En la puerta, un letrero discreto. Ochoa contra asociados. Civil, mercantil, notarial. Tocó. Una secretaria de lentes grandes le sonrió con cansancio. ¿Tiene cita? No. Pero dígale que viene Lucía Armenta, esposa de Darío Valdés. La mujer dejó de teclear. 1 minuto. El minuto duró 5. Cuando por fin abrió, Esteban Ochoa estaba parado junto al escritorio, más canoso que la última vez que Lucía lo había visto en una fotografía con Darío, pero con la misma forma de mirar directo. Se tardó, Lucía, dijo, y no fue reproche, sino alivio. Pase. Ella entró, cerró la puerta y puso la mochila sobre la mesa. Vengo a reparar, dijo, y a proteger lo que Darío quiso. Esteban abrió la mochila, hojeó la bitácora, sopesó la bolsa de lona, tocó con los dedos los bordes de los documentos como un médico palpando una herida. Con esto, murmuró, alcanza para anular el poder general que su hijo le hizo firmar en su momento de duelo, y alcanza para iniciar una querella si quisiera. No quiero cárcel, lo interrumpió Lucía. Quiero límites. Y que Rodrigo aprenda. Esteban alzó la vista. Una esquina de su boca tembló en algo parecido a una sonrisa. Eso dijo su marido. Sacó un cuaderno legal rayado. Empezó a anotar. Primero, revocación de poderes ya, hoy mismo. Segundo, inscribir a su nombre, por fin y sin terceros,
el terreno contiguo al faro viejo. Tercero, suspender cualquier operación de SANTUWAF y notificar que el proyecto tiene un fin social. Cuarto, recuperar la casa de Isla de la Piedra por vicios de consentimiento en la venta, si procede. ¿Y el reloj?, preguntó Lucía, con un hilo de voz que no pudo evitar. Esteban respiró. Eso a veces vuelve solo cuando todo lo demás se acomoda. Lucía miró hacia la ventana del despacho. A través de las persianas, el cielo de Mazatlán tenía el color pálido del mediodía. Un colibrí cruzó la línea de visión como una flecha verde. Ella sonrió para adentro. «Haremos así», concluyó Esteban. «Pero debes saber algo, Lucía. No están solos en esto. S&B no se resigna. ¿Y alguien de adentro?» Miró el nombre de Rodrigo en el acta borrador. Ya les abrió la puerta una vez. «Mi hijo», dijo ella sin temblar, «ya no tiene la llave». Esteban asintió. Se puso de pie, alisó la corbata. «Entonces, empecemos». Cuando bajó las escaleras, el aire olía a papel caliente y a pan dulce de la panadería de la esquina. Sacó el celular para pedir un taxi. Antes de poder desbloquear, sintió una sombra cubrirle los pies. Levantó la vista. Rodrigo estaba parado frente a ella. Tenía ojeras hondas, la camisa arrugada, la mirada que alguna vez fue audaz, ahora quebrada en pedazos. «Mamá», dijo, sin atreverse a acercarse, «tenemos que hablar. Hay cosas que no sabes de ese terreno y de esa gente». A 2 cuadras, la camioneta blanca giró lentamente y se detuvo. El vidrio del copiloto bajó apenas un dedo. Dentro, un brillo de lente. Ojo o cámara, o ambas. Lucía respiró. Guardó el teléfono. Apretó la mochila contra el pecho, como quien protege un recién nacido. «Hablaremos», dijo, «pero no aquí». El colibrí cruzó de nuevo, veloz, como si les marcara la ruta. Rodrigo lo siguió con la mirada, desorientado. «¿Dónde entonces?». Lucía lo miró a los ojos, por primera vez en mucho tiempo. «En el faro viejo. Ahí empezó todo. Ahí vamos a terminar con las mentiras». Y echó a andar, sabiendo que cada paso la llevaba más hondo al corazón del conflicto, y más cerca de la verdad que Darío había dejado escondida para ella. Sonido de mar. Un reloj, lejos, marca las 3:17. El sol ya estaba cayendo cuando Lucía y Rodrigo subieron por la carretera que llevaba al faro viejo. El cielo de Mazatlán se pintaba de naranja quemado y la brisa salada arrastraba el olor a algas. El camino, lleno de baches y polvo, parecía conducirlos hacia un pasado que ambos habían tratado de olvidar. Rodrigo conducía en silencio, las manos apretadas al volante. No había música, solo el sonido del motor y de las gaviotas que giraban sobre el puerto. De vez en cuando, Lucía lo observaba de perfil. Su mandíbula tensa, su mirada vacía, ese rastro de niño perdido que todavía le reconocía debajo de toda la soberbia. Cuando llegaron al desvío hacia el faro, el asfalto dio paso a tierra seca. La vieja caseta de madera seguía en pie, aunque torcida, y la cerca de alambre que rodeaba el terreno estaba cubierta de óxido. Lucía bajó primero. El aire allí era distinto, más puro, y el mar golpeaba las rocas con fuerza. «Aquí veníamos cuando eras pequeño», dijo sin mirarlo. «Tu padre te enseñó a distinguir el sonido del viento según la dirección de las olas». Rodrigo bajó del auto. Miró el terreno vacío, el esqueleto de una construcción sin techo, y soltó un suspiro que sonó a rendición. «No me traigas recuerdos, mamá. Ya bastante tengo con lo que viene encima». Lucía giró lentamente hacia él. «¿Qué viene encima, Rodrigo?», preguntó con voz baja. Rodrigo se apoyó en el cofre del coche. «La gente de Savé no se conforma con que canceles los permisos. Creen que papá tenía algo más guardado. Documentos, dinero, no sé. Cuando desapareció el proyecto, me buscaron a mí. Y si creen que tú tienes los papeles, no van a parar». Lucía sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento del mar. «¿Y tú qué les dijiste?». «Que no sabía nada. Pero no me creyeron». Por un momento, ninguno habló. El rumor del oleaje se mezcló con el crujido de la cerca. Lucía abrió la mochila, sacó la bitácora negra y la puso sobre el capó. «Esto es lo que tengo», dijo. «La verdad que tu padre me dejó». Rodrigo la miró con miedo y curiosidad. «¿Qué dice?». Lucía pasó las páginas, buscando una anotación concreta. El cuaderno estaba lleno de esquemas, cálculos, nombres de pescadores y pequeñas frases que parecían más poesía que contabilidad. Encontró la que buscaba.
una anotación fechada un mes antes de la muerte de Darío. No confío en ese Ambi. Si algo me pasa, Lucía sabrá qué hacer. Rodrigo aún puede cambiar, pero no con sermones. Solo cuando vea el daño que causa lo que vende. Lucía alzó la vista. Tu padre no creía en castigos. Creía en enseñanzas. ¿Y tú qué crees?, preguntó él. Ella lo miró largo rato. Creo que todavía tienes oportunidad de honrarlo, pero tendrás que enfrentarte a esa gente y decirles que se acabó. Rodrigo rió, sin alegría. ¿Tú crees que puedo enfrentarme a ellos? No son abogados ni empresarios, mamá. Son inversionistas de los que no firman papeles, ¿me entiendes? Lucía dio un paso hacia él. Entonces tendrás que elegir. O enfrentas a los vivos, o traicionas de nuevo a los muertos. Rodrigo la miró sin respuesta. Pasaron la noche en la vieja casa del guardafaro. No había electricidad, solo una lámpara de queroseno que Lucía había encontrado en el maletero. El viento hacía vibrar las ventanas, y el mar parecía respirar justo debajo de ellos. Lucía no podía dormir. Afuera, el colibrí verde revoloteaba alrededor del farol, atraído por la llama. Abrió de nuevo el cuaderno de Darío. Entre las páginas encontró algo que no había visto antes. Una fotografía doblada, más pequeña que las otras. Mostraba a Darío de joven, frente a una lancha llamada Esperanza del Mar, y detrás de él, un hombre delgado con la misma expresión que había visto en la foto anterior. El desconocido. Al reverso había unas palabras escritas con tinta corrida. Luis Varela, SNV, el socio que vendió el alma del proyecto. Lucía se llevó la mano al pecho. SNV, Sofía y Varela, la esposa de su hijo y aquel hombre. Todo encajó. A la mañana siguiente, Rodrigo despertó con el sonido de pasos en la arena. Lucía estaba afuera, mirando hacia el mar, con la foto entre las manos. ¿Qué haces?, preguntó él. Entendiendo. Sofía nunca te usó por amor. Solo necesitaba el poder que yo te había dado. ¿Y tú? Fuiste su firma. Rodrigo bajó la cabeza. Lo sé. Me di cuenta cuando desapareció. No me dejó ni el número del crucero. Lucía cerró los ojos, dejando que el viento le despeinara el cabello. Entonces, ahora vas a ayudarme a limpiar su nombre y el tuyo. Rodrigo asintió, sin discutir. Pasaron el día revisando cada rincón del terreno. Encontraron cimientos de concreto, restos de herramientas oxidadas, una pizarra rota donde alguien había escrito hace años: Taller de motores, Cooperativa del Faro Viejo. Lucía acarició la pared despintada. Aquí tu padre quería enseñar a los jóvenes del puerto. Decía que la dignidad se aprende con las manos sucias. Rodrigo miró a su alrededor. Y yo lo convertí en una promesa rota. Aún puedes cumplirla, respondió Lucía. Vamos a reabrir la cooperativa. ¿Con qué dinero? Con el mío, dijo ella. Con lo que Darío dejó a mi nombre. Rodrigo la miró, incrédulo. ¿Y es Ambe? Que me busquen. No tengo miedo. En ese instante, se escuchó el motor de un vehículo acercándose por el camino de tierra. Lucía y Rodrigo se miraron. Una camioneta gris se detuvo frente a la cerca. 3 hombres bajaron. Uno de ellos llevaba un sobre en la mano y gafas oscuras. ¿Lucía Armenta?, preguntó el del sobre. Soy yo. Traigo esto para usted. Notificación judicial. Le extendió el sobre. Lucía lo tomó con cuidado. Dentro, una copia de demanda. S&W Desarrollos del Pacífico versus Lucía Armenta. Usurpación de propiedad privada. Rodrigo apretó los puños. ¿Qué significa esto? El hombre se encogió de hombros. Solo cumplo órdenes. Pero si me permite un consejo, no vuelva por aquí sola. Subieron al vehículo y se alejaron levantando polvo. Lucía abrió el documento. Al final, una firma que reconoció al instante. Luis Varela. Esa tarde, regresaron a Mazatlán. El licenciado Ochoa los esperaba con cara de preocupación. Les advertí que esto iba a pasar. Pero no esperé que se movieran tan rápido. ¿Pueden quitármelo todo?, preguntó Lucía. No, si lo jugamos bien. El terreno es suyo, pero ellos alegan que usted lo registró con un intermediario, explicó Ochoa. Vamos a necesitar pruebas, testigos y tiempo. Rodrigo lo interrumpió. ¿Y si lo enfrentamos directamente? Sé dónde encontrar a Varela. Lucía lo miró, seria. No cometerás el mismo error 2 veces. La violencia solo engendra más ruina. El abogado se inclinó hacia ellos. Doña Lucía, hay otra opción.
Su esposo dejó constancia de pagos y escrituras a favor de la cooperativa. Si reactivamos el proyecto, antes de que ellos lo reclamen, podríamos bloquear la demanda. Lucía lo entendió al instante. ¿Reactivarlo? Exacto. Legalmente, un proyecto social activo no puede ser demolido ni vendido. Si lo abrimos de nuevo, ni Varela ni nadie podrá tocarlo. Rodrigo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Entonces lo haremos. ¿Vamos a levantar el refugio del colibrí? Ochoa asintió. En ese caso, empiecen mañana. Yo me encargo del papeleo. Pero tengan cuidado. Si Varela los ve trabajar allí, no se quedará de brazos cruzados. Esa noche, en la casa de Lucía, el silencio se volvió suave. El colibrí verde volvió a posarse en la ventana, moviendo las alas como si celebrara algo invisible. Lucía acarició el cristal y susurró: «Vamos a hacerlo, Darío. Esta vez, juntos». Mientras tanto, en otro punto del puerto, Luis Varela cerraba una carpeta con las fotos de Lucía y Rodrigo en el faro. «Así que ya las encontraron», dijo, con una sonrisa fría. Encendió un cigarro y murmuró: «Pues que sepan que el mar no perdona». Y al fondo, entre las sombras, una figura femenina se movió. Sofía Gámez. «¿Qué vas a hacer con ellos?», preguntó. Varela exhaló humo y respondió sin mirarla: «Lo mismo que hicieron con nosotros. Quitárselos todo». El sonido del mar se mezcla con el zumbido del colibrí. Empieza la guerra por el legado de Darío. El amanecer en Mazatlán tenía un color distinto cuando se mira con propósito. Por primera vez en muchos años, Lucía no sintió el peso del luto al abrir los ojos. Se levantó temprano, preparó café y miró el reloj de pared, el que aún marcaba las 9:12, como si el tiempo se negara a seguir adelante. Rodrigo llegó puntual. Llevaba una camisa sencilla, sin reloj, sin perfume caro. Su mirada era otra. «¿Lista, mamá?», Lucía sonrió. «Nunca tan lista». Salieron hacia el faro viejo, con herramientas prestadas y una camioneta cargada de maderas, pinturas y clavos. No había dinero para más, pero sí algo que no se compra: determinación. Mientras el sol subía, los dos empezaron a limpiar el terreno. Lucía barría, Rodrigo levantaba restos de cemento, y el viento marino parecía acompañar cada golpe de pala. En el suelo aún podían leerse letras semiborradas: Cooperativa del Faro Viejo, Darío Valdés, fundador. Lucía pasó los dedos por encima de las letras y sintió un estremecimiento. «¿Él estaría feliz, Rodrigo?» «Sí», respondió su hijo, «y también sorprendido de verme aquí». Lucía lo miró con ternura. A veces, los hijos se pierden para poder volver distintos. Al mediodía, un viejo camión se detuvo frente a la entrada. Bajó don Aureliano, el mecánico del puerto, con otros 2 pescadores. Traían materiales, lonas, cables y una caja de herramientas. «Doña Lucía, nos enteramos del proyecto», dijo Aureliano, quitándose el sombrero. «Venimos a ayudar, no cobramos». Lucía sintió los ojos humedecerse. «No tienen idea de lo que significa esto para mí». «Claro que sí», intervino Aureliano. «Lo significa todo. Don Darío fue uno de los pocos que nunca nos dejó tirados. Si él quiso esto, lo haremos por él». La noticia corrió rápido. En pocos días, pescadores, jóvenes del barrio y hasta un grupo de estudiantes se unieron a la causa. Algunos pintaban paredes, otros soldaban vigas, otros cocinaban en fogones improvisados. Rodrigo, que antes daba órdenes desde una oficina, ahora aprendía a obedecer. Trabajaba bajo el sol, con las manos sucias, pero por primera vez, con el corazón limpio. Una tarde, mientras descansaban bajo una sombra, Lucía sacó la bitácora negra de Darío. «Escucha esto», dijo, abriendo una página marcada. «Cuando este lugar respire, habrá un colibrí en cada esquina. No porque vengan a buscarnos, sino porque aprenderemos a quedarnos». Rodrigo sonrió, con la mirada perdida en el horizonte. «¿Sabes qué, mamá? Siempre pensé que papá era un hombre sencillo. Ahora veo que era un visionario». Lucía guardó el cuaderno con cuidado. El mar le enseñó lo que la vida me tardó en entender: que los tesoros más grandes no se heredan, se siembran. Días después, el licenciado Esteban Ochoa llegó al terreno con documentos bajo el brazo y un sombrero que lo hacía parecer más pescador que abogado. «Buenas noticias», anunció. «El trámite de reactivación está casi listo. En cuanto el proyecto abra oficialmente, S&B no podrá tocar ni un ladrillo». Lucía suspiró aliviada.
Gracias, Esteban. No sé qué habría hecho sin usted. No me agradezca todavía, respondió el abogado, serio. Ayer recibí una notificación extraña. Luis Varela presentó una contrademanda alegando que usted usa recursos ilícitos para financiar la obra. Rodrigo frunció el ceño. Eso es una mentira. Lo sé, dijo Esteban, pero es peligrosa. Si no demostramos el origen del dinero, pueden congelar todo el proceso. Lucía pensó un instante y luego habló con calma. Darío dejó recibos, cuentas, contratos. Están en la bolsa de lona. Perfecto, respondió Esteban. Revíselo esta noche y tráigalos mañana. Si todo coincide, los presentaremos ante el juez. Esa noche, Lucía volvió sola a su casa. Rodrigo se quedó en el faro, cuidando las herramientas. El viento del Pacífico soplaba fuerte y el zumbido de los colibríes parecía multiplicarse. Abrió la puerta y se encontró con un silencio inquietante. Dejó la bolsa sobre la mesa y fue a buscar los documentos. La lona seguía donde la había dejado, pero al abrirla, algo faltaba. Los recibos de renta, las pruebas del dinero limpio, desaparecidas. Su corazón se aceleró. Rebuscó por toda la casa, pero nada. Solo encontró una nota pequeña, escrita con marcador negro. Alguien más quiere lo que es suyo. Mañana, en el puerto, al amanecer. Lucía se llevó la mano a la boca. Varela. A las 5 de la mañana llegó al muelle. El cielo todavía estaba oscuro. Las luces del puerto titilaban sobre el agua. Un hombre esperaba junto a una camioneta blanca. No era Varela. ¿Trajo lo que pedimos?, preguntó él sin levantar la mirada. No vine a negociar, respondió Lucía. Vine a decirle que esto se acabó. El hombre sonrió. No, señora. Apenas comienza. Del interior del vehículo bajó Sofía Gámez, vestida con un traje beige y lentes oscuros. Su voz, tan dulce como venenosa, se escuchó con claridad. Lucía. Siempre supe que usted era obstinada, pero de tonta, nada. Lucía se quedó inmóvil. ¿Qué hiciste, Sofía? Lo mismo que su marido hizo conmigo. Esconder cosas, pero esta vez yo tengo las pruebas. Sofía levantó una carpeta. Estos papeles demuestran que el dinero de la cooperativa fue transferido a su cuenta personal. Con eso, puedo acusarla de fraude. Lucía dio un paso adelante. Ese dinero era mío, y era para un proyecto social. Ay, por favor, rió Sofía. ¿Tú crees que la gente buena gana en este país? No, señora. Ganan los que saben usar la culpa de los demás. Lucía la miró con una calma que desarmaba. ¿Y qué ganas tú con esto, Sofía? Sofía bajó los lentes, mostrando los ojos cansados. Varela me prometió un nuevo inicio, pero ya no hay inicio, solo ruina. Rodrigo apareció detrás de ellas, respirando agitado. ¡Sofía! ¡Suelta eso! Llegas tarde, amor, dijo ella con una sonrisa amarga. Como siempre. Intentó subir al vehículo, pero Rodrigo se interpuso. Hubo un forcejeo, la carpeta cayó al suelo y el viento arrastró varios papeles hacia el agua. Lucía corrió para recogerlos, pero uno en particular flotó lejos. Una escritura con el nombre de Darío. Saltó sin pensar, sus zapatos empapándose en el muelle. Rodrigo la sujetó antes de que cayera por completo. El silencio que siguió solo se rompió por el rugido del motor de la camioneta alejándose. Sofía y los hombres desaparecieron entre la neblina. Lucía, empapada, apretó los papeles mojados contra el pecho. «Nos quieren destruir, hijo». «No podrán», dijo Rodrigo temblando. «No mientras yo esté vivo». Horas después, en el despacho de Esteban, secaban los documentos con un ventilador portátil. El abogado los observaba en silencio. «Tenemos lo suficiente para defendernos, pero ahora es más que una demanda, Lucía. Es una guerra moral». Ella asintió. «Entonces luchemos con lo único que ellos no entienden, la verdad». Esteban sonrió apenas. «En ese caso, mañana abriremos oficialmente la cooperativa, aunque se caiga el cielo». Lucía cerró los ojos, exhausta, pero serena. Afuera, el colibrí verde se posó en el marco de la ventana del despacho. Rodrigo lo vio y murmuró. «Papá». Lucía sonrió. «Sí, él también está aquí». El mar rugió a lo lejos, como si una voz antigua los acompañara. El amanecer siguiente no traería solo luz, sino el inicio de la última batalla por el refugio del colibrí. El sonido del colibrí se mezcla con el de las olas. Una nueva esperanza empieza a respirar.
El amanecer del día de la inauguración llegó con una mezcla de nervios y esperanza. Mazatlán despertaba con su brisa húmeda, el olor a pan recién hecho y el murmullo de los pescadores que regresaban del mar. Pero en el Faro Viejo, el aire pesaba diferente. Olía a desafío. Lucía Armenta se paró frente al terreno reconstruido. Donde antes solo había ruinas, ahora se alzaban 3 construcciones modestas. Una pequeña aula con techo de lámina brillante, un taller de motores pintado con cal, y una cocina comunitaria con bancas nuevas hechas por los vecinos. En el portón colgaba un letrero de madera tallado a mano. Refugio del Colibrí, en memoria de Darío Valdés. Rodrigo, con la camisa arremangada y el rostro manchado de polvo, ajustaba el último clavo del cartel. Nunca pensé que iba a sentir orgullo otra vez, dijo, sin voltear. Lucía lo miró con ternura. Tu padre estaría orgulloso también, no por el edificio, sino por ti. Rodrigo se giró con una sonrisa cansada. No me lo digas, mamá, ya lo escucho en tu mirada. El licenciado Esteban Ochoa llegó poco después, acompañado de 2 funcionarios del municipio. Traían papeles para legitimar el registro del proyecto. Hoy se vuelve oficial, doña Lucía, dijo Esteban. Nadie podrá reclamar este terreno mientras esté dedicado al bien social. Lucía asintió, conteniendo las lágrimas. Entonces, que empiece el nuevo día. Pero el nuevo día no tardó en mostrar sus sombras. A media mañana, una caravana de 3 camionetas negras se detuvo en la entrada. De una bajó Luis Varela, trajeado, con lentes oscuros y un cigarro entre los dedos. A su lado, Sofía Gámez, más delgada, con el rostro demacrado, pero la misma altivez de siempre. El bullicio del lugar se detuvo. Los voluntarios dejaron de trabajar. Varela avanzó despacio, como quien pisa territorio enemigo con sonrisa de vencedor. «¡Qué lindo quedó esto!», dijo, mirando alrededor. «Lástima que no les durará mucho». Esteban dio un paso al frente. «Está en propiedad privada registrada a nombre de Lucía Armenta. Cualquier intento de ingreso se considerará allanamiento». Varela soltó una risa seca. «Ay, abogado, no me venga con palabras. En México las escrituras se compran. ¿La ley no protege a los ingenuos?». Lucía lo miró sin miedo. «Y el mar tampoco protege a los traidores». Por un segundo, el rostro de Varela se crispó. «Cuidado, señora. Su marido también creyó que podía desafiarme. Mire cómo terminó». Rodrigo apretó los puños. «¿Qué dijiste?». Varela encendió otro cigarro, disfrutando el momento. «Darío no murió por un infarto, chico. Murió porque se negó a firmar. Lo presionamos, claro, pero el corazón se encarga de lo que la moral no soporta». Lucía sintió que el suelo se desvanecía. El aire se volvió espeso. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. La voz apenas un hilo. Varela exhaló el humo despacio. «Lo que todos saben pero nadie dice. Tu esposo murió por no vender su alma, y tú estás a punto de hacer lo mismo». Rodrigo se abalanzó sobre él, pero Esteban lo detuvo. «No, Rodrigo, eso es lo que él quiere». El silencio se hizo. Varela dio media vuelta. «Tienen 24 horas para desalojar. Si no, el mar se los tragará, igual que a él». Subió a la camioneta. Sofía se quedó atrás unos segundos. Miró a Lucía con los ojos vidriosos. «No le creas todo», susurró. «Pero créeme esto. Hay cosas peores que perder una casa». Y se fue. Esa noche, el refugio del Colibrí quedó en silencio. Nadie durmió. Lucía permaneció despierta junto a una vela, con la bitácora de Darío abierta frente a ella. Entre las páginas notó algo que nunca había visto. Una hoja doblada, escrita con otra caligrafía. La letra era firme, desconocida. «Darío, no puedo seguir cubriéndote. Varela no va a parar. Si Lucía o Rodrigo se meten, los hundirá. Lo del motor no fue un accidente. Ochoa». Lucía leyó varias veces la firma. Esteban. El corazón le dio un vuelco. No podía ser. El hombre que los había ayudado, que los había protegido, había estado allí desde el principio. Sintió una mezcla de rabia y desolación. El mar rugía afuera, como si confirmara lo impensable. A la mañana siguiente, Rodrigo la encontró mirando al horizonte. «¿Qué pasa, mamá?». Lucía no respondió. Solo le mostró la carta. Rodrigo la leyó y su rostro se endureció. «¿Él? ¿Esteban?». Lucía asintió. Darío confiaba en él, pero esa confianza le costó la vida. Rodrigo tomó aire. «Entonces lo enfrentaremos. No puedo permitir que papá muera 2 veces». Llegaron al despacho de Ochoa al mediodía.
La secretaria intentó detenerlos, pero Lucía empujó la puerta. El abogado estaba de pie, mirando por la ventana. Cuando se giró, no parecía sorprendido. «Ya lo saben, ¿verdad?», dijo en voz baja. Lucía dio un paso adelante. «¿Por qué, Esteban? ¿Por qué lo hiciste?». El hombre bajó la cabeza. «Yo no lo maté, Lucía, pero sí cerré los ojos cuando debía hablar. Varela me compró silencio con miedo, y yo lo acepté. No por dinero, por sobrevivir». Rodrigo lo miraba con una mezcla de odio y tristeza. «¿Y ahora? ¿Por qué ayudarnos?». «Porque ya no quiero morir cobarde», respondió Ochoa. El abogado abrió un cajón y sacó un sobre sellado. «Aquí está lo que Varela no sabe, la grabación del día en que presionó a Darío para firmar. La guardé todos estos años. No tuve valor de usarla. Ahora sí». Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Y si lo destruye?». «Ya no puede», dijo Ochoa. «Hay copias. Una irá al juzgado esta tarde. Otra es suya». Rodrigo lo miró fijo. «¿Por culpa o por redención?». «Por ambas», dijo el abogado. Esa tarde, el refugio del Colibrí se llenó de gente. Vecinos, pescadores, ancianos, niños. El alcalde local llegó acompañado de periodistas. Lucía, de pie frente al cartel de madera, sostuvo un pequeño reproductor de voz. «Esto», dijo con voz firme, «pertenece al pasado, pero define nuestro presente». Presionó play. Una voz masculina, grave, resonó entre el murmullo del mar. «Firma, Darío, no seas terco». «No puedo, Varela. No vendo lo que se hizo para la gente». «Entonces el mar decidirá por ti». Un golpe, un grito ahogado. Silencio. Los presentes se miraron atónitos. Lucía apagó el reproductor. «Ese fue el día en que mi esposo perdió la vida, y el día en que yo prometí continuar lo que él empezó». El alcalde se adelantó, visiblemente conmovido. «Doña Lucía, en nombre de la comunidad, el municipio reconoce oficialmente este espacio como patrimonio social. Nadie podrá tocarlo». Los aplausos estallaron. Rodrigo abrazó a su madre con fuerza, pero en medio de la multitud, a lo lejos, Luis Varela observaba desde su camioneta, los ojos encendidos de furia. A su lado, Sofía lloraba en silencio. Esa noche, cuando todos se fueron, Lucía se quedó sola bajo el faro. El viento soplaba suave. Sobre su cabeza, un colibrí verde danzaba en el aire. Lucía levantó la mirada. «Lo logramos, Darío», susurró. «Tu voz volvió». En la arena, una sombra se movió. Varela. Tenía un arma en la mano. «Nadie me quita lo que es mío», dijo entre dientes. Lucía no se movió. «No es tuyo, Luis, es del mar y del alma». El hombre dio un paso. Rodrigo apareció detrás de él, rápido, y lo desarmó con un golpe certero. El arma cayó en la arena. Varela cayó de rodillas. Lucía se acercó, mirándolo con una mezcla de compasión y firmeza. «Tu castigo será vivir sabiendo que el mar nunca olvida». El sonido de las sirenas se escuchó a lo lejos. Horas después, cuando la policía se lo llevó, Sofía se acercó a Lucía con el rostro bañado en lágrimas. «No vine a pedir perdón, solo a decir que él no merecía su amor». Lucía asintió. «Nadie merece lo que no sabe cuidar». Sofía se marchó sin mirar atrás. Lucía volvió la vista al mar. El cielo se había llenado de colibríes. Uno se posó en su hombro. «Gracias, Darío», susurró. Rodrigo, a su lado, sonrió con lágrimas. «¿Papá volvió?». Lucía asintió. «Y esta vez, para quedarse». El sonido del mar. Una voz suave, en off. «El amor verdadero no muere, solo cambia de forma, y vuelve cuando el alma está lista para verlo». El amanecer siguiente fue distinto. No había miedo, nem tampoco ruído de sirenas ou ameaças. Apenas o som suave das ondas e o canto dos pássaros, que pareciam celebrar algo invisível. O refúgio del Colibrí amanheceu cheio de vida. Crianças corriam pelo pátio com baldes de tinta, pescadores traziam redes para consertar, e as senhoras do bairro cozinhavam arroz com mariscos para todos. Lucía Armenta, com seu vestido simples e o cabelo preso, observava tudo sentada na varanda. A brisa do mar lhe batia no rosto e, por um instante, pensou que podia ouvir o riso de Darío misturado ao vento. Rodrigo se aproximou com 2 xícaras de café. «Lo logramos, mamá», disse com voz tranquila. «Aún no me lo creo». Lucía pegou a xícara sorrindo.
Yo tampoco, pero el mar siempre devuelve lo que le pertenece. Os jornais de Mazatlán amanheceram com a notícia. Detenido empresario Luis Varela por fraude y extorsión. Proyecto comunitário bloqueia red de lavado em Sinaloa. Esteban Ochoa, o advogado que uma vez foi cúmplice do silêncio, agora se tornava o principal testigo. Lucia o visitou na delegacia, onde ele aguardava seu próprio julgamento por omissão. Ele se levantou ao vê-la entrar, envergonhado. «No esperaba perdón, Lucia? Y no lo tendrás», dice ella con firmeza. «Pero tendrás algo más útil. ¿Redención?» Él asentiu como os olhos húmidos. «Cuidarás del refugio, ¿verdad?» «Hasta el último día», respondeu ela. «E quando eu não estiver mais, Rodrigo continuará». 2 semanas depois, o refúgio foi oficialmente reinaugurado. O governador enviou representantes. O município instalou uma placa nova na entrada, e o colibri, esculpido em madeira, se tornou o símbolo do projeto. Lucia falou diante de todos. Sua voz era calma, mas firme, como o mar em manhã de maré baixa. Este lugar no nació para el lucro ni para la venganza. Nació para recordar que el trabajo y la dignidad no se venden. Mi esposo, Darío Valdés, soñó con un sitio donde los viejos pescadores enseñaran a los niños lo que el mar enseña, que el valor más grande no es el dinero, sino la memoria. Os aplausos foram longos, sinceros. Rodrigo, emocionado, a abrazou com força. «Gracias por no rendirte». Lucia lhe tocou o rosto. «El colibrí no se rinde. Solo descansa quando vuelve a casa». Naquela tarde, Rodrigo ficou no refúgio ensinando a Miguelito, o menino órfão do porto, a consertar o motor de uma lancha antiga. «¿Ves este cable?», disse. «Si lo aprietas demasiado, se rompe». «Como las promesas», respondeu o garoto, rindo. Rodrigo congelou por um instante, e então sorriu. Exatamente assim. Lucia os observava da varanda, o coração cheio. A imagem dos dois, um homem que se reencontrava e um menino que começava a sonhar, era o retrato do que ela sempre quis deixar. Um futuro que não se apaga. Ao entardecer, Lucia caminhou sozinha até a praia. O mar refletia tons dourados e o vento trazia lembranças. Parou diante do farol reconstruído e colocou ali o relógio Omega, agora limpo e funcionando. El tiempo vuelve. Quando uno aprende a usá-lo bem. Disse em voz baixa, repetindo as últimas palavras que Darío havia deixado escritas. De repente, o som de asas pequenas preencheu o ar. Um colibri verde pousou sobre o relógio e ficou imóvel por um instante. Lucia sorriu, lágrimas escorrendo. «Legaste tarde, como sempre, viejo». «Pero llegaste». O pássaro levantou o voo e desapareceu no céu alaranjado. No dia seguinte, uma nova placa foi colocada no pátio do refúgio. El Refugio del Colibrí, Fundación Lucia y Darío Valdés, para los que trabajan con las manos y sanan con el alma. Abaixo da inscrição, uma frase gravada a fogo. El mar perdona a los que aprendem a escuchar. Rodrigo, agora coordenador do projeto, observava a placa enquanto Miguelito pintava o muro com um desenho colorido de colibris e ondas. «¿Qué opinas, mamá?», perguntou. Lucia se apoyou em sua bengala. «Opino que el alma de tu padre ya puede descansar. Y la mía también. Os sinos do porto tocaram». O som se espalhou pela vila, misturado ao riso das crianças e ao canto distante dos pássaros. Naquela noite, sentada sozinha na varanda, Lucia escreveu sua última página na velha bitácora negra. Hoy, por fin, entiendo lo que Darío quiso decir cuando hablaba de guardar el mar en las manos. No se refería al agua, se refería a la gente, a Rodrigo, a Miguelito, a todos los que aún creen que el amor puede reparar lo que el dinero destruye. Si mañana no despierto, que este cuaderno quede aquí, en el refugio. Que quien lo lea sepa que sí es posible volver a empezar, incluso después de perderlo todo. Fechou o caderno, colocou-o sobre a mesa e ficou observando o horizonte. O colibri pousou em sua janela uma última vez. Ela sorriu, como quem reconhece um velho amigo. «Ya puedes descansar, Darío. El hogar está completo». O pássaro voou para o mar. Lucia fechou os olhos, e el reloj, por primera vez en muchos años, volvió a marcar el tiempo. Dicen que el mar se lleva todo lo que el hombre intenta esconder, pero a veces
también devuelve lo que el corazón no sabe soltar. Y fue así como Lucía descubrió que la verdadera herencia de Darío no era una casa, ni un reloj. Era el valor de perdonar y comenzar de nuevo. Sonido del mar, trinos de colibríes y la luz suave de un nuevo amanecer sobre el refugio.